Actualmente 2 de la madrugada, de lo que hemos esperado. Segunda parte, seguimos con los archivos de César Parra en esta noche. ¿A quién ya saludamos? Tocayo, ¿cómo estás? Así es, mi querido César Peña, buenas noches. Buenas noches. Qué lindo tema tenías puesto. ¿Los salires de Charlie? De León Gieco, sí. Sí, pues, Mensajes del Alma, 1993. Bueno, memoria de DJ, pues. No, por favor, eso es solamente agarrar los discos y leer la contraportada y nada más. Eso. Mire que conozco muchos DJs que son de MP3 nomás. Solo tienen su archivo ahí en el computador y le preguntas sobre el álbum. ¿En qué álbum venía esta? Y ahí quedan. Así que eso, ya. Ya, vamos a está bien. Vamos a lo que nos convoca. Vamos a lo que nos convoca. Vamos allá. Bueno, y así siguió la vida rural tranquilamente hasta que llegó la década de los 50. Bueno, hagamos un poquito también de contexto para que se vaya integrando Tocayo, güey. Ah, bueno. Sí, pues, sí. En el fondo hablamos la semana pasada de cómo en el fondo, desde la conquista, la encomienda que nos enseñaron en el colegio, se había transformado en la hacienda. Que duele decirlo, pero ha sido la organización social más permanente de este país. O sea, finalmente Chile se organizó en torno a la hacienda, al terrateniente, desde sus comienzos hasta más o menos 1950. Mira. Y ojo, estamos hablando también de esta oligarquía que miraba al peón casi como una especie zoológica diferente. Como si, no sé, efectivamente, a ver, como el marín norteamericano quizás mira al iraquí, no sé, o el nazi al judío. De repente igual todavía eso de cierta forma se mantiene, Tocayo, de cierta forma, y lo peor es que mucha gente, no sé si decir aspiracional o aspiracional falsamente, busca hacer lo mismo. O sea, en cuento corto, personas que de repente vienen del mismo sector social buscan mirar en menos a sus pares para tener esta suerte de superioridad falsa. No sé si se entiende. Ese es el tema. No sé si se entiende. Mira, de hecho, Ricardo Cox Balmaceda, en un congreso católico de vida rural, organizado con bendición papal en 1957, aseguraba lo siguiente: en las familias antiguas la conciencia social es muy vigorosa. La preocupación social toma la forma de un verdadero apostolado civilizador. En la clase dirigente, debido a su cultura social, el abuso es tenido por deshonroso. No hablaremos aquí de las aspiraciones insensatas de reforma agraria. ¡Qué loco! Por su costo abrumador y el desperdicio de capital por la entrega de tierra a elementos pasivos que carecen de la mentalidad mínima necesaria. Es simplemente una aspiración ilusoria y de efectos anárquicos. Y ojo, esto también se extendía esta forma de pensar hacia otros dirigentes agrarios de la época. Estamos hablando de finales de los 50. Como por ejemplo, ni siquiera voy a dar el nombre, un dirigente agrario de la época decía, ¿qué llamarlo así? Inmensa ha de ser nuestra sensibilidad social con nuestro campesinado. Desorientado e inculto, y por ello ignorante e irresponsable. Ahora bien, ¿qué pasa a finales de los 50, mi querido César Peña, que viene a cambiar el panorama? Dale, a ver. Bueno, primero que todo, este hecho tan deslegitimado últimamente, llamado la Revolución Cubana. ¿Es verdad? El año 59. Claro, pues, el año 59. Entonces, esto lo cambia todo. Obviamente que una de las primeras medidas del gobierno de Fidel es proceder a una reforma agraria. Tú ves ahí las imágenes del Che Guevara trabajando en la zafra de la caña de azúcar, etcétera. Entonces, este fenómeno hace reaccionar a Estados Unidos. Wow, tenemos que ponernos al día con el patio trasero
Te estoy hablando con el lenguaje de la Guerra Fría. Y empieza a proponerse para América Latina una reforma agraria. ¿Ok? Y de hecho, ojo, el presidente Jorge Alessandri, viaja a Washington a escuchar la propuesta de reforma agraria de los mismos oídos, de la misma boca de Kennedy. Sí, pues, de hecho está documentado eso, hay imágenes del viaje ahí de Alessandri, fotos con él y todo aquello, sí. Era una forma de demostrar, no, mira, Chile está entre los grandes y no sé qué y todo eso. Se quería... O sea, mira, en el fondo, para serte franco, era un gobierno de denominación política muy de derecha. Era un gobierno proclive a escuchar. Y de hecho, ojo, se manda a Robert Kennedy a Chile. Que sí, pues, me acuerdo lo contaste cuando se habló de la familia Kennedy, me acuerdo. Efectivamente. Sí. Estados Unidos está comprometido con una reforma agraria a fondo a través de la Carta de Punta del Este. Creemos que dar tierra a quienes no la tienen, lejos de ser comunista, es la mejor respuesta al comunismo y una prueba de que la justicia social puede lograrse en libertad. Ahora bien, a esta reforma del presidente Alessandri se le llamó en su momento incluso la reforma del macetero. ¿Cómo así? ¿Por qué sería eso? Porque fue muy pequeña. Ya, ok. Muy tibia, o sea, fondo, muy nada. Muy tibia, claro. A ver, veamos, busquemos algunos... O sea, de hecho, para serte franco, el presidente Alessandri no creía en la reforma agraria. Ya. No. De hecho, ¿qué es lo que decía a propósito de esta alianza para el progreso y todo este asunto de la reforma agraria que se proponía desde los mismísimos Estados Unidos? Por ejemplo, se empezó a controlar más el tema de las leyes sociales en el campo. Eso no campesino, el órgano, como lo vimos la semana pasada, de la Sociedad Nacional de Agricultura, decía, ¿te gustó el campesino? Y su radio. La radio del mismo nombre. Basta de situaciones incomprensibles a las inspecciones del trabajo para discutir desahucios no pagados. Cáchate, wow. Sí, po. Qué increíble. Bueno, quizás hoy día, te lo decía la semana pasada, Tocayo, quizás hoy día pasa lo mismo, pero solamente que es más piola, más para callado. Por supuesto que sí, po. Onda, no sé, mira, estos trabajadores están pidiendo que les demos jornadas laborales de 40 horas. ¿Cómo se les ocurre, por favor? Claro, no, sí. Tan flojos que somos. Eso, sí. Claro. Sí, oye. Wow. Mira, Francisco Ulde, senador del Partido Nacional, decía, la Alianza para el Progreso está aumentando el número de adeptos al comunismo. Oh, mira, qué loco. Bernardo Larraín, ya. por su parte, decía, no es verdad que el sistema de tenencia de la tierra en Chile sea injusto. La reforma agraria provocará un empobrecimiento pavoroso del país. Los empresarios se abstendrán y siempre el miedo de que los empresarios no van a hacer esto, no van a hacer esto otro. Claro. Recuerdo, Tocayo, en estos programas que, bueno, cada cierto tiempo los comentábamos, como Nuestro Siglo, por ejemplo, en el cual abordaron lo que fue la reforma agraria y, claro, aparecían ahí testimonios tanto de dueños de fondos en aquella época como inquilinos que pasaron a ser dueños de tierras de un día para otro. Y sí, pues recuerdo testimonio de uno, dueño de fondo, que decía, y trataré de citarlo con la misma voz, a mí me parecía completamente injusto, yo que me había esforzado por tener este campo, de un día para otro entregarlo a gente que no tenía idea de nada. Para mí era la cosa más injusta del mundo. Y el otro testimonio que aparecía era de un campesino ya, y decía, si era muy bonito, si trabajábamos para nosotros, todo lo que hacíamos era para nuestra familia, no para el patrón, sino que era para nosotros, si era muy lindo. Me recuerdo ahí, mostraban, por así decirlo, las dos caras de aquello, en ese programa. Tocayo, te me caíste, Tocayo, espérame, dame un cachito que te me caíste. Te hablé mucho y te me caíste. A ver, ahí volviste, Tocayo, ahí volviste. Tocayo. No te escucho, Tocayo. A ver. Espérame, Tocayo, que te voy a hablar por el otro lado. Espérame. También te me caíste.
levante el teléfono y apriete el número 4, go, al lado. Se va a ver con número, ¿cierto? Entonces, espérame, vamos a hacer la otra opción. Que vamos a llamarlo directo acá al tocayo y vamos a sacar el retorno por acá. Ya. Bájelo nomás, que aquí lo vamos a llamar, ¿ya? A ver. Capaz que se le ha caído toda la señal al tocayo. A ver, lo estamos tratando de llamar y tampoco no te creo, se le habrá caído todo. Oye, lo estamos tratando de llamar y no hay caso. Claro, probablemente se le murió el teléfono porque aquí lo estamos tratando de llamar y no pasa nada. Oye, la batería. No te creo que se le debe haber muerto la batería al tocayo. ¿Pero cómo? No, si no lo tenemos. Ahí está. Tocayo, está ya. Te voy a dar retorno por acá, tocayo. No sé si me escuchas bien. Ya, ahí te doy retorno por acá, tocayo. Estamos al aire ya. ¿Me escucháis? Esto fue un atentado. Sí, parece, oye. Por si acaso. Ya, vamos a quedarnos por aquí. Te estoy llamando por el otro retorno. ¿Me escucháis bien, cierto? Sí, perfecto. Maravilloso, ya. Nos quedamos por acá entonces, tocayo. Ya, sigamos. Ya, pues. ¿En qué parte me quedé? Bueno, yo te comentaba eso del programa Nuestro Siglo, en el cual se mostraban las dos caras más o menos, o buscaba eso, de lo que fue la reforma agraria. Incluso traté de imitar más o menos el tono de voz de uno que había sido dueño de Fundo y que encontraba completamente, te lo reitero, decía, para mí esta situación era completamente injusta. Yo que venía de una familia en que mi padre se había esforzado por tener estos terrenos y que me los quitaran de un día para otro, para mí era la injusticia más grande del mundo. Y por otro lado, el testimonio también se entregaba de un inquilino, digamos, que había tenido tierras y decía, para nosotros era tan lindo, oiga, si trabajábamos para nosotros, para mi familia, no para un patrón, sino que todo el esfuerzo de los hijos era para nosotros mismos, y era tan lindo eso. Eran, como te digo, trataba de mostrar las dos caras de lo que fue la reforma agraria, ese programa, el Nuestro Siglo de TVN. En eso no hay más. Ahora bien, en estricto rigor, mira, fíjate que la Sociedad Nacional de Agricultura por primera vez se divide. Ya. De hecho, empiezan violentas polémicas en el corazón de la Sociedad Nacional de Agricultura. Recaredo, por ejemplo, Recaredo Osa, Víctor y Pedro Paso Cousiño, Guillermo Correa Fuenzalida, se opusieron violentamente a lo que era la reforma agraria. Mientras que otro sector, donde estaba Guillermo Noguera, Luis Larraín Cotapo, Joaquín Prieto Concha y René Silva Espejo, se pronunciaron, y René Silva Espejo, ojo, que venía del Mercurio, se pronunciaron a favor de la medida para frenar el comunismo. Ok, ya. Esa es más o menos la postura. Así que, bueno, finalmente se dio un poquito, etcétera. Como te digo, no fue una gran reforma agraria. Sí, pues la con Alessandri no se notó mucho. Claro. Muy tibia, como lo decíamos. Claro, de hecho no hubo ningún cataclismo en el fondo, porque al final del gobierno de Alessandri no se expropió ni un solo predio. Claro. Solamente a excepción de los que el cardenal Silva Enríquez puso a disposición del campesinado. También recuerdo las declaraciones de él, porque decía, me costó mucho entregarle estos terrenos porque muchos se opusieron y algunos jutres y unos curitas no querían que le pasáramos estos terrenos a los campesinos. Y él mismo lo decía, Silva Enríquez. Ahora bien, después del gobierno de Alessandri, bueno, asume con una votación impresionante don Eduardo Frei. Sí, pues. Y hay que reconocer que con Eduardo Frei, bueno, realmente, Eduardo Frei es el hijo pródigo de la reforma para el progreso de Kennedy. Digamos, el presidente soñado por Estados Unidos para este tipo de cambio, ¿ok? Ya. Era un personaje carismático, sí, que no estaba con el comunismo, al contrario, era una postura de centro, de corporativismo. Me acuerdo. Era justamente lo que quería. Claro. Los Estados Unidos para Latinoamérica. Me acuerdo muy bien, tocayo, cuando hace ya, casi un año, no sé, más incluso podría ser, cuando mostraste audios y más o menos características, hablaste de presidentes de Chile y mostraste audios y todo aquello, y ahí mucha gente por primera vez escuchó
ese carisma que tú dices, esa enorme oratoria que tenía Frei Montalva. Así es, sí. Sí. O sea, como te lo digo. La patria joven y todo aquello. Claro, básicamente fue un gobierno bien intencionado que, a ver, si bien vino al callo con lo que quería Kennedy, para que estamos con cosas, la ideología del cooperativismo de Eduardo Frei venía fraguándose desde los años 30, desde que se había partido en todo el Partido Conservador. Bueno, se crea la CORA, la Corporación para la Reforma Agraria, que adquiere un total de 53 predios. Empieza un proceso de reforma agraria que va a caracterizar el gobierno de Frei. Finalmente son, fíjate que bastante fundos, son por lo menos 479 en el periodo que me dio entre la llegada de Frei a la moneda y la promulgación de la nueva ley de reforma agraria en 1967. ¿Sabéis, tocayo? Me acordé de ese mismo programa en la cual este mismo dueño de fondo que hacía yo la suerte de imitación hace un rato, decía, para ellos la reforma agraria había sido peor con Frei que con Allende. Y decía, bueno, Allende sabíamos para dónde iba, en cambio Frei nos engañó. Hacía esa alusión, me acuerdo, este dueño de fondo. Claro. Mira, yo debo reconocerte que en el fondo creo que, a ver, Frei dentro de todo tomó el modelo italiano. Frei entendía en todo caso algo, que estas expropiaciones tenían que hacerse ordenadamente porque tú tenías que capacitar al campesino. Claro, y eso era un hecho. O sea, efectivamente claro, tenías que enseñar principios de administración, etcétera, darle las herramientas. De hecho, muchos campesinos al poco tiempo perdieron los predios por no saber administrarlo. O, claro, los volvieron a revender a los terratenientes porque no sabían administrarlo, no sabían llevarlo. Sí. Así que yo creo que en el fondo, más allá de una lectura política, creo que se intentó hacer algo ordenadamente. O sea, la propia promulgación de una ley de reforma agraria, la ley 16.640, obviamente que era ya un gran avance. Mira, de hecho, una de las propuestas de la ley de reforma agraria era que al cabo de 3 años de estar en el asentamiento, el campesino ya estaba capacitado para mejorar la explotación y recibía en ese momento el título de dominio sobre su parcela. Creo que es un proceso bastante ordenado. Sí. ¿Qué más? El 8, cambio fundamental de la ley 16.640, el pago diferido. Mira. En el fondo queda claro, para que primero produce y después por último se indemnizaba. Así que bueno, fue avanzando de a poco la reforma agraria. De hecho, se hizo conocida para la gente del campo chileno la figura de Jack Cholchol, el famoso encargado de la cura de Eduardo Frei Montalva. Pero habíamos dejado pendiente un tema. Todo esto, y también el que será famoso en la cuenta también es Rafael Moreno, que de hecho incluso Rafael Moreno, sí, ¿verdad? Después de los 90 también sería nuevamente ministro, creo, o senador, no me acuerdo. Pero Rafael Moreno ha sido una figura incombustible en la política chilena, que por lo menos tuvo casi 40 años con nosotros. Creo que Adriana El Piano también fue funcionaria del CORA. Claro. Sí, pues, después ministra y bueno, todo lo que sabemos también. Así es. Ahora bien, mira, igual se empezó a acelerar el proceso de la reforma agraria. Obviamente que los agricultores se empezaron a desesperar cuándo nos toca a nosotros, cuándo llega el momento para nosotros. Y claro, se produce acá, te digo acá porque yo estoy en Puerto Montt. Sí, pues. La famosa matanza de Pamperigoin, que es una masacre de pobladores que se estaban tomando un terreno. Entonces, bueno, básicamente el presidente Frei respalda a su ministro Pérez Sujovic por sobre la matanza de Pamperigoin, y empiezan a surgir distintos, como te digo, focos de violencia, hay que decirlo, pero
Yo creo que esto, a ver, yo fui súper claro en decir desde el capítulo 1 que estamos hablando de más de 140 años de abuso. Uh-huh. Entonces, obviamente que había mucha efervescencia. Obviamente que había mucha efervescencia. O sea, imagínate que el estallido social se decía, no son 30 pesos, son 30 años. Imagínate esto. Claro. Por ejemplo, también estuvo la muerte de Hernán Meri, que era un funcionario de la Cora. Uh-huh. Sí, lo recuerdo. Claro, que fue ultimado a garrotazos por un peón a sueldo de Gabriel Benavente. Te digo, también, tocayo, me acuerdo que fue en Canal 13 que hicieron un reportaje por ahí por el año 99, creo que era el reportaje del siglo, me parece que se llamaba, que ese año 99, como se terminaba el siglo XX, se hizo una serie de reportajes en la televisión muy, muy interesantes. Hicieron uno que era dedicado a la reforma agraria y la etapa de Allende ya, y todos los dueños, o los que eran dueños en ese entonces, decían, estábamos todos organizados, entonces cuando se sabía que durante las noches se iban a tomar un predio, nos llamábamos por teléfono y agarraban los autos e iban ahí a defenderlo a rifle, a pistolón y todo eso. Mírate, o sea, esto llegó a tal nivel que de hecho, por ejemplo, el propietario Carlos Montero Schmidt amenazó con la prensa claramente, si quieren más sangre, habrá más sangre. Claro. A ese nivel llegó, sí. Días después de la muerte de Hernán Meri. Así que esto no fue para nada un proceso fácil. No, para nada. Ahora bien, asume el presidente Allende del gobierno el 4 de septiembre de 1970 y wow, o sea, uno de sus objetivos era aceleración del proceso de reforma agraria. Claro. Expropiando los predios que excedan la caída máxima, sin que el dueño tenga derecho preferencial a elegir la reserva. Eso era un cambio radical respecto a la reforma de Frey. Incorporación inmediata al cultivo agrícola de las tierras abandonadas y mal explotadas de propiedad estatal. Bien capcioso eso, porque claro, finalmente, ¿qué entiendes por tierra abandonada o mal explotada? Claro. Un concepto bastante amplio. 3. Organización de las tierras expropiadas, de preferencia en forma de cooperativas, entregando al campesino título de dominio sobre la casa y el huerto y sobre su derecho en el predio indivisible de la cooperativa. 4. En casos calificados, asignación de tierras a pequeños agricultores, arrendatarios, medieros y empleados agrícolas. 5. Reorganización del minifundio a través de formas progresivamente cooperativas de trabajo agrícola. 6. Incorporación de los pequeños y medianos campesinos a las ventajas y servicios de las cooperativas de su zona. 7. Defensa de la integridad y ampliación de la dirección democrática en las comunidades indígenas amenazadas de usurpación. Aquí recién entra el tema mapuche, ojo. 7, nuevamente, defensa de la integridad y ampliación de la dirección democrática de las comunidades indígenas amenazadas de usurpación, y que el pueblo mapuche y demás indígenas se les aseguren tierras suficientes y asistencia técnica y crediticia. Ahora bien, aquí hay un sesgo. Ay, tocayo, te fuiste. Espérame, tocayo. Espérame, tocayo, que ahí vamos a esperar que te reconectes. Dame un cachito, ahí, estamos esperando. Ahí volviste, tocayo, ahí volviste. ¿Tocayo? No, te caíste, no, espérame, tocayo. Estoy mirando acá, cuando vuelva la conexión, te aviso, tocayo. Ahí volviste, a ver, ya. Ahí está. Vale. Ya. A lo que voy era un proceso un poquito paternalista, porque en el fondo tú no le estabas preguntando al pueblo mapuche qué quería, po. Claro. O sea, sí. ¿realmente qué quería el pueblo mapuche? ¿Quería asistencia técnica? ¿Quería asistencia crediticia? ¿O quería básicamente estas tierras para volver a una forma de vida más conectada con lo que ellos sentían de la tierra? Te voy a contar una anécdota. A ver. Que revela muy bien el sesgo casi racista con el que se miraba el pueblo mapuche, incluso el presidente Allende. Ojo. Uy, a ver. Miras, una vez fue a verlo, bueno, no sé si tú recuerdas la señera figura de Domingo Durán. Bien, fue de hecho
Domingo Urán fue presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura mucho tiempo. Ya. Un hombre muy simpático, de hecho, que participó en este programa Tertulia de Canal 5. Sí lo recuerdo. Sí recuerdo ese programa. Que era, si tú... lo veía de cabro chico. Claro, y si tú veías ahí a don Domingo Urán, era como el símbolo de los chilenos, de la chilenía. Ya. Bueno, y era muy amigo de Salvador Allende. Ya. Entonces, de hecho, él fue a quejarse, pidió una audiencia con el presidente Allende. Uh-huh. Y se queja amargamente, pues, de que las comunidades indígenas se están tomando sus terrenos, los terrenos de su fondo. Uh-huh. Y el presidente Allende, fíjate que... Uy, te está censurando la luz y tocayo hoy día, parece, ¿eh? A ver, aquí vamos a esperar que vuelva a conectar. Estamos hoy día ahí junto a César Parra y sus archivos. A ver, oye, sí, está bien especial hoy día la amiga Luz, está inestable. Ahí volviste. Ya, perfecto. Ya. Fue a visitar a Allende. Va a visitar a Allende Domingo Urán. Uh-huh. Y bueno, Allende le dice, mira, voy a intervenir por ti, Domingo, voy a hacer que las comunidades se vayan de tus tierras. Y le dice textualmente, ojo, y esto hay constancia, pero esto es como las películas del oeste, le dice. Los indios siempre vuelven. Tal cual. Presidente Allende, ojo. Sí. Así que en el fondo con un poquito de sentido del humor, pero también un sentido del humor bastante incorrecto para esta época. Claro. Tal vez para esta época. En ese entonces quizás se aceptaba, no sé, pero para esta época sería como... No, eso nunca lo dijo... Yo creo que muchos te dirían, no, eso nunca lo dijo Allende, estás loco. No, además, pues claro, pero no, en el fondo era como se pensaba en la época y el presidente no tenía por qué, o sea, un indio era un indio. Uh-huh. Y era un indio para el presidente Allende y era un indio para cualquier persona nomás, pues. Uh-huh. ¿Ah? Ahora bien, el pueblo mapuche había tenido su propia lucha aparte por la tierra. Uh-huh. Déjame contarte un poco de eso y de la sangre que había corrido también a propósito de eso. Pero, como te lo dije recién, en el fondo no era como una, ¿cómo decírtelo? Una pelea transversal. En el fondo era algo muy, por decirlo así, ¿cómo decírtelo? En realidad a nadie le importaba. A nadie le importaba el pueblo mapuche. Y esto había empezado desde los gobiernos liberales del siglo XIX. Recuerdo lo que fue la famosa pacificación, entre comillas, de la Araucanía, hecha por Cornelio Saavedra. Y ojo, hecho por un presidente que también se le prenden velas, como es Balmaceda. Ya. Oye, tocayo, ¿por qué crees tú ese desinterés con la situación del pueblo mapuche en general de la sociedad chilena, no sé? Mira, yo creo que esto es parte, mi querido César Peña, por el tema de que queremos sentirnos o nos han vuelto una sociedad muy integrada. Yo siempre te he puesto como ejemplo de que Chile es un país muy, muy unitario, que tiene un club de guaso en Arica y tiene el mismo club de guaso en Punta Arenas. Entonces cualquier cosa que se salga de ese orden, tendemos a mirarlo mal, o a desecharlo, o a prescindir de él. O sea, y créeme, o sea, las comunidades indígenas, excepto creo que las comunidades nortinas, que se han integrado de una forma más sana, no sé si será por el factor geográfico, el aislamiento, no lo sé, sienten más la presencia del Estado chileno, lo sienten más grata, más cercana, hay una mayor comunicación, hay una mayor, ¿cómo decirlo?, integración, pero no es lo mismo con el pueblo Rapa Nui y no es lo mismo también con el pueblo mapuche. Sí, totalmente. Estoy tratando de ser lo más justo posible. Ahí tú me hablas más o menos de lo que pasa con el Estado y todo aquello, pero ¿por qué para la ciudadanía siempre ha sido un tema como que no le importa, un tema que pasa? Lo que pasa es que somos arribistas también, pues si nadie quiere reconocer su sangre mapuche finalmente. Sí, lo hablábamos un rato de eso también, de que, ¿cómo se llama? Nos gusta, aunque yo venga del mismo sector humilde, pero no demostrarlo y criticar al que viene del mismo sector, así como que es inferior, entre comillas, no sé,
una falsa superioridad que otros tienen, ya sea por lucas o por lo que sea, pero que yo no la tengo, pero mi aspiracionamiento, por decirlo de alguna forma, ni siquiera sé si existe el concepto, pero demostrar ese aspiracional que uno como humano, no sé, o chileno tiene, no sé, si me tocó ir a Argentina, ya me creo que fui a Europa prácticamente, cuando, no sé, tiene ese aspiracionamiento o aspiracional, no sé, y en la población, pero es que él fue a Argentina, ¿me entendés? Y llegó hablando como argentino. Sí, pues. Sí, ¿cómo te va? ¿Viste? Sí, está muy bien Mendoza. Y uno vuelve hablando así, ¿cachai? Pero sí es verdad. Sí, no, sí, así es. Sí. Y ojo, en todo caso, en Argentina son iguales y también tienen comunidades mapuche. Yo no sé si se les trata con... O sea, hay la misma cantidad de mapuche en Argentina, o quizás más, no lo sé, que Chile. Habría que comparar efectivamente quién tiene más políticas de desarrollo. Me hiciste recordar una vez hace muchos años, me acuerdo una vez mi papá me dice, oye, ¿dónde están los aborígenes, los mapuches, pero de allá Argentina? Nunca se sabe nada de eso. Me acuerdo que me hizo el comentario una vez mi papá, me hiciste recordar aquello. Así es. Oye, vámonos entonces ahora, ya que hicimos un repaso de lo que ha sido esta lucha por la tierra. Sí. ¿Cuál es la deuda exacta que tiene el Estado chileno, el pueblo chileno o la ciudadanía con el pueblo mapuche? Dale. Mira, fueron 500.000 hectáreas que se arrebataron al pueblo mapuche para estos 3.000 títulos de merced, que era lo que hablábamos la semana pasada, que luego derivaron en terrateniente. Obviamente que después de esto viene esta pacificación, entre comillas, de la Araucanía, pero hacia el comienzo del siglo XX, fíjate que ya en 1929 se habían presentado 1.219 juicios por recuperación de tierras comunitarias de los mapuches. Ya. Y aquí viene, bueno, si tú me preguntas cuál es la deuda que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche, por supuesto que está el tema de la tierra. Pero también hay una deuda de sangre. 1911, Rupanco. Se expulsa a numerosas familias de las tierras ocupadas por esta sociedad, por la sociedad Rupanco, y fallecen 5 indígenas en la pelea. 1913, muerte del cacique Manquepán y toda su familia, 15 personas. A mano de los hermanos Muñoz, colonos de Loncoche. Ángel Custodio Muñoz declaró al juez: nosotros, señor, queríamos agarrarnos el terreno y por eso matamos a Manquepán. Carémalo. 1915, Loncoche, expulsión de familias, muerte de 12 a 20 indígenas. De estos conflictos surgirá la Mutual Mapuche de Loncoche, que luego dará origen a la Federación Araucanía de Manuel Aburto Panguilef. 1916, Frutillar. El colono Eduardo Winkler litiga las tierras del cacique Juan Pailahueque. El caso está en los juzgados y en la prensa. Winkler mata a Pailahueque y son apresados más de 20 mapuches que apoyan al cacique. Se le usurpan las tierras en un juicio insólito en el que Pailahueque, asesinado, es declarado culpable. 1916, conflicto en el fondo Ralco de Lonquimay. El cacique Ignacio Maripe pierde sus tierras. 15 años más tarde, este cacique morirá en los hechos de Ranquil, participando en la revuelta de los colonos pobres. 1917, Quilonco, lanzamiento de 30 familias, participación del vicario de la Araucanía, numerosos viajes a Santiago y debate en la prensa durante varios años. 1917, asesinato del cacique Cayuqueo en Cholchol, el lanzado al río, su cadáver. 1917, sucesos del Fondo Lanco, lanzamiento de numerosas familias, muertos y heridos. Durante muchos años habrá conflicto en ese fondo de la zona de Loncoche. 1918, matanza de Forragüé, cerca de Osorno, en que encerrado en una choza se asesinó a más de 25 hombres, mujeres y niños, prendiéndoles fuego. Forragüé, durante ese periodo, es símbolo de resistencia mapuche y símbolo de violencia Wink. 1919, Peyahuen, usurpación y expulsión de 20 familias mapuche.
el conflicto con 800 familias en la cordillera Nahuelbuta durará más de 10 años. 1920, Coyimayín, en un embargo de bueyes por parte de un particular, se asesina a una niña mapuche. 1920, Maquegua, la expulsión de varias comunidades provoca un largo conflicto que se arrastra por muchos años. 1922, lanzamiento, apaleo e incendio de las reducciones de los caciques Manuel Inalef y Francisco Melillanco en Costa Rica. 1923, asesinato de 2 mapuches que son arrojados al río Cholchol a consecuencia de un litigio con particulares cerca de Imperial. 1924, crimen del cacique Mariano Millahuel, 2 hijos de él y otros familiares por parte del colono Juan Zurita en Caburque con el fin de robarles la tierra. 1925, indígena muerto a palos y usurpación. 1926, Panquero, provincia de Valdivia, el terrateniente Pedro Huarte procede al lanzamiento de una comunidad y a apoderarse de 10.000 hectáreas. Mueren 2 indígenas. 1927, la reducción de Segundo Peñalef es expulsada del Ircay, Temuco. 1930, conflicto de Caillún, Coyipulli, culmina años más tarde con el lanzamiento de varias familias indígenas por parte del señor Paulsen y 80 hectáreas usurpadas. ¡Wow! Oye, sí. Vamos recién en 1930. Sí, increíble. Sí, entonces por eso te digo, no fueron los mapuches los que encendieron el fuego. No fueron. Aquí hay una deuda, yo creo que lo que hay que hacer aquí, mi querido César Peña, si me permites, una opinión personal. Por favor. Es casi un informe de verdad y reconciliación. Hay que empezar por eso. O sea, aquí no solamente es un asunto de tierras. ¿Tú crees, es un Tocayo, asunto de muerte o sea, y de humillación? ¿Tú crees, Tocayo, que para el pueblo mapuche, si finalmente se dijera, no sé, te invento, el día de mañana, ya, el Estado de Chile, ya, se los reconoce, se hace una suerte de informe RATIS, como tú lo acabas de decir, o se olvida todo eso, borrón y cuenta nueva, pero les entregamos, no sé, una enorme cantidad de tierras a ustedes y nunca más los vamos a molestar? Y ustedes viven ahí casi en un Chile paralelo, el que tienen allá. ¿Tú crees que eso finalizaría todo esto? Mira, yo lo que creo es que por suerte hay una generación sub-35 que efectivamente está muy comprometida con, yo te dije la vez pasada, que yo no vi banderas de partidos políticos en las marchas de octubre y en los meses sucesivos. Sí. Yo vi 2 banderas, yo vi la bandera de Chile y yo vi la bandera del pueblo mapuche. Yo creo que efectivamente debe haber una devolución de tierra. Creo que debe haber no un estado paralelo, pero sí una región especial que tenga obviamente normas especiales. Vamos a tener que ver ahí temas como la justicia, qué sé yo, etcétera, la presencia policial, etcétera. Vamos a tener que debatir ese tema, pero sí, pues ellos que lo único que quieren es básicamente vivir como han vivido por milenios. Porque, y tomando más o menos lo que tú decías, que claro, se ven las generaciones sub-30, por así decirlo, o más o menos por esa edad, un cambio de mentalidad. Sí, pero finalmente quienes, no sé, toman las decisiones, quienes nos gobiernan, no van para allá, pues. Quienes finalmente son los que llegan a sentarse al Congreso, no sé, o a la primera magistratura como presidente o presidenta, quizás tienen simpatías por ahí, no sé, pero no ese discurso tan arraigado que tiene la juventud. Incluso algunos políticos ya de cuarentones, no sé, no tienen, esas personas no logran tener cargos más importantes, por así decirlo. No, y de hecho yo no sé, mira, yo tengo esperanzas que por lo menos en la nueva Constitución, en lo que sea, dígase las conversaciones, claro, para generar una nueva Constitución, sí. efectivamente se consideren estos hechos.
Me encantaría ir a exponer, no sé, sí, alguna comisión que tratara eso. A ver, te saco un poquito, pero también es la opinión tuya. ¿Hay algo que pueda garantizar que, por ejemplo, ya, se hace un bosquejo de nueva constitución, no sé, está listo ya, y en ese se den más atribuciones a los pueblos originarios, no sé, ya, pero sea una constitución que todos quieran? ¿Hay algo que garantice que ese texto finalmente sea el que se aplique y no haya un texto, comillas, oscuro por ahí, con letras chicas que no conozca a la gente y ese sea el que finalmente nos rija? No sé si me expliqué bien. Es que esa es la gracia de una constitución, pues, César Peña, que te da un marco. A ver, porque básicamente te voy a poner un ejemplo. Dale. En la Constitución del 80 se garantiza la libertad de trabajo. Ok. Eso suena muy bonito. Sí. La libertad de trabajo. Yo puedo trabajar donde quiera. Ok. Pero hay una diferencia muy sutil entre decir el Estado debe garantizar la libertad de trabajo a decir el Estado debe garantizar el derecho al trabajo. Ya. Ahí está la letra chica. Un solo verbo que cambia el sentido de lo que definimos por trabajo. O sea, ¿de qué me sirve tener libertad de trabajo si no hay trabajo? Claro, partamos por ahí. Sí. Claro, entonces si una constitución en su marco regulatorio te garantiza el derecho al trabajo, cambian las cosas. Pasa a ser una ley fundamental. Te voy a dar más antecedentes a propósito de la causa mapuche. Mira, todos estos hechos de violencia que te describí, bueno, obviamente que están todos arraigados como en las primeras décadas del siglo XX. Habían otras que no llegaban a la muerte, pero que eran igual de inhumanas. No, claro. Por ejemplo, el tema de la marcación de indios. A los que eran considerados rebeldes, ladrones o peligrosos, se les marcaba el cuerpo como animales o corte de oreja o a fuego para que fueran reconocidos por los demás colonos. Me parece que tú comentabas algo, alguna... Bueno, cuando hablaste de la esclavitud. No, lo comentábamos a raíz de la esclavitud, de los esclavos afroamericanos. Ya. Mira, por ejemplo, el hecho que conmovió más fuertemente a la sociedad mapuche y que más repercusiones tuvo fue la marcación Painemal, que alude a un hecho delictivo ocurrido en 1913 en que unos agricultores de Nueva Imperial secuestran y humillan a don Juan Painemal y luego lo marcan. Tocayo, y después lo marcan, te nos caíste. Ya, aquí esperamos que vuelva la amiga Lucy. Te nos caíste, Tocayo, espérame, aquí estamos esperando que vuelva el satélite. Se nos ponen sombras solares, parece, Tocayo, en la emisión, pero ya vas a volver, Tocayo. Aquí estamos esperando que vuelva la conexión. Aún no vuelve, pero ahí estamos esperando que ya la amiga Lucy ahí se digne a volver con él. Ahí muy interesante la conversación con César Parra a esta hora de la noche. No quiere volver, oiga, ya, está medio complicada parece hoy día la amiga Lucy. En serio. Ya, si me estás escuchando por acá, por la otra vía, Tocayo, yo creo que desconectar y conectar sería la opción para volver con Lucy. Porque no te veo. No te veo, no hay caso. A ver, no te veo, Tocayo. Ya, espérame, que vamos a hacer un plan B. Y ese plan B, usted, Cristian, páseme ese cable. No, eso no, nada que ver eso. El cable de allá, el de... Ese mismo. A ver. No, nunca volvió el Tocayo. Va. Y ahí, el pituto para acá. Ya. A ver, Tocayo, deberíamos escuchar por aquí, Tocayo. Tocayo, ¿me escuchas? Sí. Ya. No, la Lucy no pasó nada, se fue, totalmente. Mira tú, Ya, pero ahora sí te escucho con sonido WhatsApp, pero te escuchamos. Dale. Vámonos, estás al aire ya. Entonces, a ver, estamos hablando de gente marcada, literalmente marcada,
Entonces, ahí le agregas al asunto de la muerte de ciudadanos mapuches, le agregas el tema de la humillación. Sí. De hecho, fíjate que el marcamiento de don Juan Painemal significa la primera movilización masiva de protesta de esta política de reducción. Yeah. De mandarte a la reducción. ¿Ok? Déjame ver. Mira, de hecho, la primera gran movilización mapuche durante el siglo XX es en la plaza de la ciudad imperial. Ya, ok. Porque los mapuches se reúnen a protestar a raíz de lo ocurrido en 1913 con la marcación a fuego de un Juan Painemal, que era muy respetado. Y bueno, la reunión estaba a cargo de una especie de antecedente directo de lo que va a ser la CAM, que es la Sociedad Caupolicán Defensora de la Araucanía. Primera organización mapuche de carácter no tradicional. Ok. Ya había entre los mapuches dirigentes que algo de conocimiento tenían para entender el mundo inca. Estaba don Manuel Manquilef, que de hecho era profesor primario y que después llegó a ser incluso diputado por el Partido Liberal. Okay. ¿Quién se dirige a los presentes en los siguientes términos? A ver. El culcul de nuestros antepasados os anuncia que este importante movimiento leal y franco que estáis empeñados es el eco de estas ideas tan francas, tan leales y tan elevadas que reclamaron los abuelos. ¡Wow! Eso es más o menos el primero. Desde ahí ya se puede distinguir, como te digo, ya se puede declarar como un solo movimiento, el de los peones y el de los mapuches. Sí. ¿Ok? Sí. Ahora bien, volvamos a qué pasa con el gobierno de Salvador Allende. Mientras, tocayo, antes que vuelvas ahí, a ver, me gustaría ver si podrías volver a intentar, si es que logras hacer andar la luz, ¿ya? Yo acá, por mientras estoy, ¿cómo se llama? Monitoreando, para ver si logras conectarte. Ahí te estoy, ¿cómo se llama? Estoy viendo, porque también, lamentablemente, por el WhatsApp, teníamos una suerte de inestabilidad en la conexión. Así que aquí estoy viendo si logras ¿cómo se llama? Conectarte a través de la Lucy. Tú sigues en la otra llamada, que tú sabes, la dejamos ahí de respaldo. A ver si logras conectarte por la Lucy, pero no te veo. No te veo. Si las cierras y las abres, no sé, a ver, para ver si podemos, porque como te decía, por WhatsApp, está un poco inestable la señal también. A ver, tocayo, pero no, está complicado hoy. No sé si no creo que sea por dónde estás, no sé. A ver. Ya, no, vamos a salir solamente por el WhatsApp, porque como te digo, no hay caso con la otra señal, tocayo. ¿Me escucháis? Ahí estáis. Ahí, espérate, ahí volviste, espérame, ahí está ya en Lucy, ahora sí. Ahí, tocayo, estás en Lucy. Recién te vi, tocayo, en Lucy. A ver, estamos viendo, de hecho, ahí Ahí ya me deberías escuchar por Lucy. Sí, te escucho perfecto, tocayo. Que me llames por el teléfono de respaldo. Ya, te llamo entonces por el respaldo, espérame. Aquí te estamos llamando ya, tocayo, por el respaldo, y tú te vas a conectar ahí. Estamos haciendo la llamada ya. Estás muy lejos, tocayo, ¿eh? Cuesta ahí que tome la... Ahí estamos ya, tocayo. Ahí te tenemos respaldado, ya, estamos. Eso. Ahí estamos. Que ha salido difícil hoy día, ¿eh? Uf, ¿qué querés que te diga? Ay. Bueno. Sí, hay alguien que no quiere que se sepa esto. Yo creo que tú no te imaginas. No, ¿para qué te digo? El nivel de la tragedia. O sea, a ver, uno tenía una cierta idea, pero ya siempre lo hemos dicho, una cosa es que te entreguen datos, números, pero ya que te lo comenten con personas, ¿ya? Claro. Ahí la cosa cambia.
Así es. Uh-huh. Bueno, fíjate que en apenas 8 meses de gobierno, uh-huh, Allende ya tenía incorporada a esta reforma agraria 2.188.000 hectáreas. 2.000, wow, mira. Claro, con casi 14.000 familias asentadas. Ya. Pero bueno, el tema es lo que habíamos conversado. Sí. Se había perdido el tema de la organización, también de la, ¿cómo decírtelo? De la capacitación. Sí. Y eso jugó en contra, por supuesto que jugó en contra. Claro. Ahora bien, de que había entusiasmo lo había. No, sí. Esas declaraciones que tú recordabas. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, una cooperativa X en Valdivia. ¿Ya? Ahora la tierra será nuestra. Como lo pasó con el cobre, me recuerdo mucho de un cartel de un obrero que decía, por fin el cobre es nuestro. Me recuerdo esa imagen mucho. Ahora la tierra será nuestra. Pronto las fábricas y las minas también. También, claro. Vamos por eso. Esto significa que hemos despertado y nos hemos puesto de pie. De que nuestra marcha de gigantes, seguros ya de nuestras fuerzas, nada ni nadie la detendrá jamás. Nuestra lucha por un Chile socialista es una lucha por una patria más grande, por una patria más justa, por una patria de los trabajadores. Ahora bien, tú entenderás que es una ingenuidad pensar que declaraciones así no iban a tener una vuelta de mano. Ajá. Sí, pues. Ahora bien, también empezaron a salir distintos campamentos, qué sé yo, distintas tomas donde aparecía el rostro de Lenin, Fidel Castro, sí. el Che Guevara, etcétera. Finalmente tú sabes que esto termina en tragedia. Sí, pues. ¿Para qué estamos con cosas? Y termina en tragedia para el peón. Claro. Y para el mapuche. O sea, finalmente una de las primeras acciones que se toman después del golpe de Estado. Primero, acuérdate lo que hizo el general Sinclair, por ejemplo, en regiones como Valdivia, etcétera. En lo que es la región de los lagos. O sea, realmente campesinos amarrados con una grande púa, tractores. Wow. Matanza de campesinos. Sí. Hubo muchos. O sea, uno de los principales focos de muerte post el 11 de septiembre de 1973 fueron obviamente que las cooperativas campesinas, Paine, para no ir tan lejos, todo lo que fue también la matanza de campesinos, como te decía, en la zona de Valdivia, en Laja también, trabajadores madereros, otro tipo de expropiación, otro tipo también de venganza, que son inhumados, ilegalmente en el cementerio Yumbel. En el fondo, los que mayormente sufrieron, aparte del MIR como organización, como partido, yo creo que los que pagaron con más sangre el tema de haberse atrevido, y que se entienda la ironía, de haber enfrentado a estos poderes fácticos, fueron el campesinado. El campesinado fue duramente reprimido. Y lamentablemente, bueno, se vuelve a una estructura nuevamente de Hacienda, pero esta vez, ojo, la Hacienda está disfrazada de otro tipo de Hacienda. Ya. Son las grandes viñas. Ya, ok. Tú me entiendes la figura. Sí. Son las grandes viñas, qué sé yo, etcétera, las fábricas de cecinas, qué sé yo, las grandes productoras de ganado. Claro. Ha cambiado la hacienda. A ver, aquí tenemos, yo creo que el campo chileno
se ha vuelto en el mejor ejemplo de lo que podríamos ya llamar el gato pardo. Lo que decía el gato pardo. Uh-huh. Que todo cambie para que todo siga igual. Sí. Todo ha cambiado. Sí. Pero sigue igual. No te creo que te perdimos de nuevo, tocayo. No te creo. Ahí sí. Oye, que ha salido complicado. Oye, ha salido complicado este capítulo. Te prometo. Y no creo que sea donde estás metido, porque ha podido hacer tu pueblo, ¿cómo se llama? Tus transmisiones y todo. Sí, no sé qué ocurre, tocayo, de verdad. De verdad que ha salido muy complicado la transmisión. Ya para ir cerrando, tocayo, y parece que otra vez te perdimos. Ya, mira, vamos a ir cerrando, pero... Ahí sí. Ya para ir cerrando, tocayo, hoy en día, bueno, sabemos más o menos lo que está este conflicto, en lo que tiene que ir con el lado mapuche, pero con el lado del campesino, la cosa, bueno, el panorama no es muy diferente. Bueno, lo que se decía recién. O sea, lo que te decía, al final esto tuvo un final peor. Claro. Porque el inquilino, uh-huh, al menos tenía un trocito de tierra. Pero sí. ahora la figura del inquilino fue cambiada por la figura del temporero. Más encima temporero, o sea, sin ninguna protección, trabaja por el rato, casi jornalero. Uf. Y ojo, ni siquiera tienen la posibilidad de construir una cultura, sino que simplemente vivir en la ciudad, sí, desarraigarte de tu familia, claro, ir a trabajar durante una temporada 3-4 meses, uh-huh, tratar de juntar la mayor cantidad de dinero posible, claro, y luego volver a tu casa. Creo que vamos de mal en peor. Y hoy día súmale, tocayo, tarjetas de crédito, súmale avances en efectivo, y mi vida la debo de aquí a 2 generaciones, por así decirlo. Claro. O sea, mira, la vida del inquilino era dura, claro, pero al menos te permitía la construcción de una cultura, uh-huh, de reconocerte con iguales. Una suerte de identidad, decís tú, mamá. Una suerte de identidad, claro, por supuesto que sí. O sea, todo lo que conoces como folclore, claro, todo lo que recopiló Marco Loyola, Violeta Parra, Gaudieta Pizarro. Exacto. Era la cultura campesina. Todo caso, tocayo, de aquí a, no sé, 50 años, 100, digamos ya, o no sé, 50 años, sin ir más lejos. ¿Qué diablo se va a hablar del campo chileno, ponte tú? ¿Qué diablo se va a hablar de la identidad chilena? Oh, gran pregunta, ¿eh? Todo caso, en serio. Yo creo que por lo menos Pueblo Fantasma va a ser un elemento a considerar. No, pero ya, hablando en serio también, se va a recordar, bueno, por el estallido social, estamos claro que va a ser un hecho histórico que se va a recordar y se va a estudiar en las universidades, no sé, en los colegios ya, lo mismo la pandemia ahora, pero más allá de eso, ¿qué marcaba, ponte tú, el Chile del 2015, por decirte algo? Sí. ¿Qué marcaba el Chile del 2017, 2018, cuando se estudia después? ¿Me entiendes? ¿Cómo era la personalidad del chileno? No sé, su idiosincrasia, su folclore, como lo decíamos. Mira, yo creo que hay atisbos todavía. Uh-huh. Yo creo que no está todo perdido. No, claro. Pero obviamente que ha habido una política sistemática de destrucción de la cultura campesina. Y casi de la, comillas, tal vez identidad chilena. ¿Qué querés que te diga? De la identidad, tanto, ojo, y en eso también, el problema mapuche, uh-huh, y entre comillas el problema, uh-huh, es muy parecido al problema del campesinado chileno. uh-huh. También hay un tema de si te quitan tu cultura, estás listo para que te quiten tu tierra. Sí, claro. Absolutamente. No tengo nada, no soy nada, solo vivo el día. Es. Y ese día lo vivo prestado, porque lo debo, en todo orden de cosas. Lo debo en lo que me comí, lo debo en lo que tengo que pagar, lo debo en lo que respiro, lo debo en lo que como, en lo que bebo, lo debo en lo que estudio, trabajo para poder pagar esas deudas, en fin. Y literalmente no tienes
raíces. Claro. O estás en el campo la mitad del año, o estás en la ciudad la otra mitad del año. Sí. Eso, mi querido César Peña. Ay, tocayo. Esa es la deuda que tenemos. Sí, al menos acá, tú sabes, está el espacio para ir un poquito más allá de lo que siempre se comenta, un poquito más allá de la noticia, si se quiere, sino que también el contexto para poder entenderlo. Me acuerdo un profesor me decía, yo lo agarré para la vida, comprender los procesos ayuda a entender la historia un poquito y bueno, sabemos siempre, conocer la historia para no repetirla, para no repetir lo malo de la historia. Y tú, bueno, lo sabes muy bien desde que iniciaste prácticamente estos archivos de César Parra, tu público lo agradece mucho porque es una suerte de clase de historia en distintas áreas que has tomado, en distintas áreas que has abarcado, una suerte de clase de historia que la gente la agradece bastante. Me incluyo también en aquello, porque siempre es bueno hablar de lo que vino atrás, comprenderlo, echarle una mirada distinta, y eso de verdad se agradece bastante, tocayo. No, gracias a ti por el espacio siempre, pues, César Peña. Y a Radio ADN. Bueno, y usted ya sabe, ¿qué tiene para estos días, tocayo? Bueno, obviamente... El momento de los comerciales. Mañana... ¿Sí? Escriban a contacto@exprofeso.cl. Repítalo. Porque contacto@exprofeso.cl. Ya. Porque vamos a estar dictando un tallercito ahí muy interesante vía Zoom. ¿De las misas? No. ¿Del qué? ¿De las misas? No. De la vida después de la vida. Ah, ya. O de cómo conocer a un chofer de carroza. Quedaste metido con las maldiciones. Sí, estuvo bueno. Vamos a seguir hablando después de eso. Ya, no, claro. Y el domingo, sí, mi compañero, mi amigo Darwin, va a hacer 8 talleres sobre psicofonía en terreno. Oh, qué bueno. Obtener buena psicofonía. Buena. A las 7 también. Y se inscriben en contacto@exprofeso.cl. Qué bueno. Bueno, obviamente, huelga decir que si tiene algún problema esotérico, paranormal, etcétera, exprofeso.cl. Si quiere hacer alguna misa, no. Y dale con la... Y bueno, tú sabes, pues, durante la semana estoy en semi-vacaciones de invierno, así que martes, jueves y viernes estamos desde las 11 en César Parra Comunidad TV. Eso. Bueno, y nosotros el miércoles ahí nos reencontramos con el Pueblo Fantasma. Por supuesto que sí. Exacto. Si Dios quiere. Exacto. Si Dios y la Virgen quieren. Sí. Y la Lucy también, hay que agregarla, oye. Si Dios, Virgen y Lucy quieren. Sí, la amiga Lucy ahí que de repente se pone media mañosa. Tocayo, como siempre, un agrado, un gusto, ¿eh? Ya, pues igualmente, pues, que cuídate tenga mucho. Buen turno. Gracias. Y que tenga buen retorno a casa, amigo mío. Ya, pues sí, ojalá, mira, que después del tema de hoy día, espero llegar a la casa. Ya, cuídate mucho, Tocayo, pues, que estés súper bien. Ahí nos vemos. Nos vemos. Bye. Chao. Llegamos al final de esta segunda parte de los archivos de César Parra. Y nosotros, pausa muy corta, ya continuamos con nuestra noche en vivo por ADN.